señor Hitler también cuando decía que el Tercer Reich iba a durar 1000 años. Loco es Kim Il-sung, el mundo está lleno de locos, la historia de la humanidad es la historia de unos locos que nos han guiado por los caminos más extraños, es decir, eso no debe sorprendernos. Cualquier análisis racional de la historia nos lleva a la incomprensión y a la melancolía. Hay que evitarlo. Por una parte tienen esa misión, por otra tienen una metodología. ¿Cuál? La que aprendieron la que aprendió Cuba de los soviéticos, lo que venía haciendo el Comintern desde 1917, lo que después hizo el GPU, lo que hizo la NKVD, lo que hizo el KGB, es decir, una forma de lucha política, de conquista, que incluye varias cosas muy importantes, que por eso podemos identificar qué es lo que está haciendo Hugo Chávez. Incluye, entre otras cosas, la creación de un circuito internacional de apoyo en donde los requisitos para pertenecer a esa familia política no es la identificación ideológica, sino la comunidad de enemigos. Irán es una teocracia coránica, no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. Pero Irán el Irán de Ahmadinejad por lo menos, es anti-norteamericano, anti-mercado, anti-occidental. Por lo tanto, esos enemigos que comparte con Hugo Chávez y que comparte con Fidel Castro ya son suficientes para incluirlos en ese perímetro, en esa familia política. Ahí están las FARC. Se puede ser un terrorista, se puede ser un traficante de drogas. No hay ningún contrasentido moral en que Venezuela, para Hugo Chávez quiero decir, en que Venezuela se haya convertido en una plataforma de distribución de drogas. No existe. ¿Por qué? Porque Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, tiene que darle a cada aliado lo que cada aliado necesita prioritariamente. A Hezbollah y a Hamas les da la complicidad con el terrorismo, el antisemitismo, el antijudaísmo. Es decir, le paga con esa mercancía. A Irán, ¿qué quiere Irán? Desarrollo de armas nucleares. Le presta su complicidad para el desarrollo de las armas nucleares. ¿Cómo? Posiblemente con la entrega de uranio. Posiblemente con la utilización del territorio venezolano y del gobierno venezolano para la compra y la adquisición de materiales tecnológicos que no puede comprar Irán para la utilización de sus cohetes teledirigidos. Es decir, la tecnología que Irán no puede comprar, se la compra Venezuela. No es que la desarrolle Venezuela, que no tiene la capacidad, se la compra Venezuela. Y le paga a Irán su complicidad política con lo que Irán necesita. ¿Qué necesita la FARC? Armas. Esos cohetes que aparecieron hace una semana, que vienen del arsenal venezolano adquiridos en Suecia. Armas ya complejas y con mucha capacidad destructiva. Es decir, le paga a las FARC con lo que necesite irresponsablemente, porque no le importan las consecuencias. Si hay cohetes tierra-aire capaces de destruir aviones, y seguramente los hay, en el arsenal venezolano, y los necesitan los narcoterroristas de la FARC, se los va a dar. Porque es la mercancía con las que le paga a las islitas del Caribe que las necesita para sus operaciones diplomáticas, les paga con petrodólares o con petróleo. Es decir, es un mecanismo de compra de voluntades para la fabricación de todo un sistema de oposición a los Estados Unidos, al mundo occidental, a la economía de mercado, frente a lo cual no hay defensa. Y no hay defensa
Porque Estados Unidos no lo percibe. Para Estados Unidos eso es como un ruido, como cuando dentro de una gaveta, en un mueble de la cocina hay una cucaracha, uno no lo sabe, hasta que no abre la gaveta y se las encuentra. Bueno, pues esto es un ruido de cucarachas en una gaveta que no llega al oído de los Estados Unidos, no llega al oído de Europa y no llega a la conciencia de los latinoamericanos, porque nosotros en América Latina estamos indefensos frente a una amenaza de ese tipo. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos aportó la visión diplomática para América Latina. Una vez que eso desapareció, los latinoamericanos no sabemos cómo reaccionar frente a un fenómeno de esta naturaleza. ¿A dónde puede llegar todo esto? Sin duda, alguna suerte de catástrofe. Porque si ustedes ponen sobre la mesa todas las cartas que simultáneamente está jugando Hugo Chávez, se dan cuenta que hay complicidad con los narcotraficantes. Es decir, eso de que Venezuela se haya convertido en la primera plataforma para la exportación de drogas, eso no es algo que ocurrió a espaldas del gobierno de Venezuela. Eso es algo que ocurrió con la complicidad del gobierno de Venezuela. Eso tiene que tener consecuencias. La peor de las consecuencias es que eso va a minar de una manera gravísima los fundamentos de la convivencia venezolana. Pero ese es otro problema. Tiene que llevar a la catástrofe, porque uno no juega con armas nucleares y con un país tan peligrosamente entregado al antioccidentalismo como Irán, sin que esa relación de complicidad genere consecuencias graves. Uno no juega con los narcoterroristas de la FARC y puede pensar que eso no va a tener consecuencias. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues es difícil saber por dónde, o es imposible predecir por dónde va a estallar el conflicto. Lo que sabemos es que es una cadena muy débil, donde los eslabones son de quinta categoría: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, con la escasa seriedad del gobierno venezolano para manejar todo esto. Cuba, que solo tiene en este momento una autoridad convencida de las virtudes de este proyecto político, que es Fidel Castro. Porque el resto de la sociedad cubana está fatigada. El resto, y me refiero también a la cúpula dirigente, no me refiero al pobre pueblo que lo que quiere es alimentarse y que... No, me refiero a la cúpula dirigente. La cúpula dirigente cubana, después de 50 años de disparates y de fracasos, tampoco cree en este proyecto político. Pero mientras viva Fidel Castro, y posiblemente mientras Raúl Castro esté en el poder, va a ser muy difícil que cambie el signo de las alianzas o que Cuba limite el apoyo que le presta a Hugo Chávez. Si nosotros examinamos qué pasó en el este para llegar a conclusiones de qué puede pasar en esta familia política de Hugo Chávez, no sé si las conclusiones tienen alguna validez, pero lo probable es que eso también caiga en cascada por la debilidad del proyecto. Mientras tanto, nos dirigimos hacia una catástrofe. Eso no puede acabar bien. Hombre, ojalá que me equivoque. Además, me he pasado la vida equivocándome, así que tampoco me sorprendería, me encantaría equivocarme. Pero el escenario de unas elecciones ganadas por los demócratas de la oposición en Venezuela, que liquidan el gobierno de Hugo Chávez se retira a la oposición y hay un desmantelamiento del socialismo del siglo XXI. Ojalá que ocurra,
pero las posibilidades de que